Dale. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este webinar que estamos hoy. Vamos a estar conversando con el abogado Darío Ávila sobre esta noticia que hay o este rumor, vamos a decir, bastante fuerte sobre la posibilidad de que se modifique la ley de glaciares que tenemos en nuestro país. Bueno, que eso obviamente ha despertado las alertas en muchísimos sectores, muchísima preocupación. Así que bueno, le invitamos a Darío, un abogado especialista en derecho ambiental, referente de muchísimas causas en nuestro país, en nuestra provincia, también en defensa de los territorios, así que estamos muy felices que hayas aceptado esta invitación y que puedas estar hoy acá con nosotros. Bienvenido, Darío. Hola Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecerte a vos personalmente por la invitación y especialmente también a la ULA por generar este espacio de encuentro y esperemos que sea de intercambio más que nada, que podamos charlar sobre este tema que, como bien decías vos al comienzo, ha tomado cierta importancia, al menos en algunos medios de comunicación, pero principalmente en las organizaciones socioambientales que de hace tiempo vienen peleando en defensa de los glaciares, los bosques y cualquier otra actividad que tenga que ver con este modelo extractivo, digamos, entre otras cuestiones, tiene que ver absolutamente y directamente con la actual situación de crisis climática y global que se evidencia, digamos, a nivel mundial. Así Absolutamente. Bueno, y la importancia de conservar, como vos decías recién, ¿no? Todos los ecosistemas, pero fundamentalmente, bueno, este año las Naciones Unidas han declarado el 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares y pareciera que, bueno, en Argentina vamos un poquito a contramano. Justamente lo que se busca a través de esta declaración es buscar lo que se busca justamente es llamar la atención sobre la importancia de conservar estos ecosistemas por la importancia que tienen al momento de regular el sistema climático, el ciclo del agua, la disponibilidad de agua dulce. Recordemos que el 70% del agua dulce que tenemos en la Tierra está conservada en los glaciares. Miles de millones de personas, casi la mitad de la población, depende del agua que tenemos presente en los glaciares. Entonces, realmente es muy importante poder conservar estos ecosistemas y pareciera que no hay mucha no se dimensiona la importancia que esto tiene. Y ni hablar en términos jurídicos, que también por eso nos parecía muy importante que una ley se modifique por decreto. Bueno, seguramente tenés mucho para hablar de eso, ¿no es cierto? Así que por eso le invitamos a Darío, ya se está sumando mucha gente. Les invitamos a que también, si bien este espacio a través de YouTube no facilita que podamos abrir micrófono como en otras plataformas, sí les invitamos a que puedan ir dejando comentarios y esos, tanto comentarios, observaciones, preguntas, las vamos a ir compartiendo con Darío para que justamente esto sea una conversación y que sea un intercambio seguramente muy enriquecedor para todos nosotros y nosotras. Bueno, ¿querés que larguemos, Darío? Tenés una presentación, a ver cómo nos va con la parte técnica. Ustedes sabrán disculpar. Sí, un poco de manera previa, antes de arrancar, la idea es como lo había pensado esta charla, esperemos intercambio, como te decía, que se pueda dar con el resto de la gente. La idea es tratar de hacer un repaso e ir un poquito al origen, qué fue lo que se planteó con la ley de glaciares, porque muchas veces cometemos el error de arrancar con determinados temas presuponiendo o suponiendo de que todo el mundo conoce al detalle cuando uno habla de la ley de glaciares y muchas veces es muy importante tratar de hacer un recorrido, un pantallazo general de cómo fue que se gestó, cuáles fueron los objetivos, cuáles fueron las finalidades, de dónde surge esto de las leyes nacionales, de presupuestos mínimos ambientales y demás. Me parece que estaba bueno y bueno, un poco la idea de cuando armé esta charla era tratar de hacer un repaso, no demasiado en profundidad porque suele transformarse en bastante tedioso tratar de analizar y desglosar y establecer el alcance y sentido de una ley, pero sí abordar algunos aspectos que considero interesantes, importantes, y sobre todo porque voy a traer a colación y vamos a repasar dos
un fallo y una causa que está tramitando, un fallo que tiene que ver precisamente con una de las empresas mineras que está precisamente desarrollando todas sus actividades en nuestro país, que es la empresa Barrigol, y otra causa que es una causa penal que tiene que ver precisamente con las consecuencias que pueden derivarse cuando determinados funcionarios públicos que tienen a su cargo precisamente aplicar, controlar y fiscalizar y ejercer, exigir el cumplimiento de estas leyes ambientales, no lo hacen y que, bueno, a raíz de estos incumplimientos y de estas omisiones, no solamente generan responsabilidades para estos funcionarios, sino también a la postre generan consecuencias de carácter sociales y ambientales. Así que, bueno, la idea es un poquito eso y, bueno, esperemos no aburrirlos con la charla. A ver si podemos armar con la presentación. A ver si nos acompaña la tecnología. Sí. Bueno. A la gente que se vaya sumando le contamos que, bueno, este video va a quedar disponible en nuestro... Ahí estás compartiendo la pantalla, tendrías que ahí irte a la presentación de PowerPoint. Bueno, este video les decía va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, así que si no lo pueden ver completo o después también la idea es que se pueda compartir y que se pueda replicar, así más gente lo puede ver. Ahí, a ver, contame, Darío, ¿cómo vas? A ver. Ahí que apareció, veo que no... Ahí te tenés que ir a la presentación de PowerPoint. Ahí estás compartiendo la pantalla, pero ahora tendrías que irte ahí a la pestañita de PowerPoint abajo. A ver. Ahí. Ahí estamos, ahora sí. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Bueno, arrancamos que no es poco. Ya estamos. Mientras vamos tomando unos mates, como le decíamos a la gente, claro. Conversamos previamente con Darío también, él tiene muchísima info para compartir, es docente también en la Facu, es docente de diplomatura, así que tiene muchísimo para compartir, pero la idea es que también esto sea una conversación, así que estamos cada uno con su mate, la idea es que también cada uno de ustedes pueda estar desde su casa y que podamos también intercambiar, así que insistimos con esto de que podamos hacer preguntas y comentarios. Vamos bueno. Bueno, a raíz, como decíamos al comienzo, a raíz de estos que arrancan en un principio como un rumor, esto de que podría existir un proyecto, una propuesta de parte del gobierno nacional de llevar adelante mediante decretos una modificación a la ley de glaciares. Y bueno, empezamos a investigar y a buscar antecedentes para ver cuánto de cierto puede haber, digamos, en este tipo de iniciativas, teniendo en cuenta de que, bueno, para que no termine transformándose esto en un simple rumor, tratar de establecer las mayores precisiones respecto de la veracidad o no de esta iniciativa que deviene aparentemente del gobierno nacional de querer modificar por decreto la ley de glaciares. Entonces, a partir de allí, nos preguntábamos, ¿está realmente en riesgo la ley de glaciares? ¿Es necesario proteger esta ley? ¿Por qué es necesario? ¿Qué finalidad persigue? ¿Qué objetivos intenta proteger? ¿O qué fines alcanzar? Bueno, la idea es que a lo largo de esta charla podamos ir pensando colectivamente y tratar de establecer la importancia o no de seguir sosteniendo, digamos, la vigencia de esta ley de presupuestos mínimos. Lo primero que encontré fue precisamente una publicación en el diario La Nación que dice concretamente la ley de glaciares en la mira, el gobierno evalúa cambios en la normativa, ya que la misma pone en alerta a los ambientalistas. Digamos, tomo como fuente de información La Nación,
porque entiendo que este es uno de los medios afines al gobierno nacional. No sé si está dentro de la nómina o del listado de periodistas ensobrados, como lo suele denominar el presidente de la Nación, pero le doy cierta entidad a este tipo de publicaciones porque precisamente, como te decía recién Virginia, entiendo que es uno de los medios hegemónicos de difusión afín al gobierno nacional y por lo tanto lo que allí se publica algún grado de veracidad tiene, sobre todo porque después en la realidad se han concretado varias de las noticias que han sido precisamente tapa de este diario, de este periódico, entre otros. Cuando vos entras al artículo, escrito por Matías Abramov, cita, precisamente el periodista dice que fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a La Nación que buscan hacer modificaciones por decreto a la Ley Nacional de Glaciares 26.639. El anuncio fue repudiado por el sector ambientalista. Sin embargo, para ninguno fue sorpresa que el gobierno baraje esta posibilidad. Hace poco más de un año se buscó lograr lo mismo a través del primer borrador de la ley base, en 2016, que también se intentó un cambio. Es decir, la ley base originaria, recordemos que tenía algunos capítulos que tenían por objeto modificar leyes ambientales. Después, producto de la negociación que se llevó a cabo en el Congreso, definitivamente estos capítulos fueron quitados de ese proyecto original de la ley base. Más adelante, este periodista dice, desde el gobierno advirtieron a este medio que no hay consenso aún para que el decreto se publique, ni tampoco sobre qué modificaciones se acordarán. Precisaron que la intención sería habilitar actividades productivas en la zona periglaciar. ¿Sí? Cuando después vayamos viendo algunos artículos concretos de la ley, vamos a ver allí cómo la ley define a esta zona periglaciar, qué funciones cumple y demás. En otra publicación, que también me parece es bastante afín y tiene mucho que ver con el tema de la ley de glaciares, dice, ¿puede Argentina ser un hub mundial de centros de datos para inteligencia artificial como quiere Javier Milei? Los expertos analizan las condiciones que deben darse para que el país se transforme en un jugador de peso en el mundo de la inteligencia artificial. Si sabemos nosotros que nuestro presidente de la Nación tiene un fetiche digital muy, muy profundo, claramente se ha mostrado públicamente adherir precisamente al uso de las nuevas tecnologías, principalmente de la inteligencia artificial. En este diario, en esta publicación, dice el presidente Javier Milei, ha dicho varias veces que quiere que la Argentina se posicione como el cuarto polo mundial de inteligencia artificial. Es el principal motivo porque durante una semana, a fines de mayo, se encontró con líderes de la compañía más poderosa de Silicon Valley, incluyendo a Sam Altman, el operador de la compañía que existe detrás del actual ChatGPT. Dice, estos hubs o centros son los que se utilizan para la inteligencia artificial, son grandes servidores que se utilizan para precisamente, exclusivamente estar destinados a la generación de información o datos que luego se emplean en la inteligencia artificial. El periódico dice, estos hubs o centros de datos son edificios o complejos que albergan los servidores de alto rendimiento que concentran los datos y servicios que ofrecen esas compañías para ellos y para terceros. Entre otras particularidades, dice el periodista, consumen muchísima energía y agua, tanto para funcionar como para mantener refrigerados los equipos. Aquí hay un dato importante. Ya nos está anticipando esta nota que precisamente la utilización de la inteligencia artificial, precisamente tan difundido por estos días, es un sistema que consume no solamente energía, sino que también consume mucha agua. Esa agua se utiliza precisamente para mantener
refrigerados los equipos que se emplean en la producción de estos datos y la acumulación de estos datos. Una de las representantes precisamente de estas empresas, Alison May, dice que la cuestión de la sustentabilidad es muy importante porque los centros de datos son grandes consumidores de energía y porque generan una cantidad significativa de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, ahí estamos viendo que aparecen datos que resultan realmente pertinente vincularlo con el tema de las leyes glaciares. Estamos hablando de la utilización de energía que requiere de mucho consumo de agua, no solamente para funcionar, sino también para mantener refrigerados los equipos, y que a su vez esta moderna tecnología produce una cantidad significativa de gases de efecto invernadero, es decir, contribuye a la crisis del cambio climático. En ese sentido, el periodista dice, las empresas interesadas precisamente en difundir este tipo de tecnología están eligiendo especialmente dónde van a instalar estos equipos y en este sentido priorizan los lugares que tengan, por un lado, una fuente de energía propia y por el otro, bajas temperaturas, y aquí es donde la Patagonia tiene un rol privilegiado, dice el periodista. En la zona de Vaca Muerta tenemos todas las condiciones para posicionarnos como un hub mundial. Hay parques de energía renovable, las temperaturas son bajas, los que ayudan a la refrigeración, no hay terremoto y se pueden utilizar centros de datos prefabricados. Aquí abajo, a la derecha, estos que ven estas cañerías de todos colores y demás, es una imagen que muestra el sistema de refrigeración que utiliza actualmente Google para precisamente llevar adelante la utilización de esta energía, de esta inteligencia artificial, y ahí vemos que realmente son importantes obras de infraestructura que claramente consumen gran cantidad de agua, gran cantidad de energía y principalmente agua fría para refrigerar estos equipos. Bueno, entonces, en base a esta información, claramente podemos dar por cierto esta iniciativa, este interés del gobierno nacional por precisamente llevar adelante esta propuesta que tiene por objeto introducir mediante decreto modificaciones a la ley de glaciares. Y estas modificaciones, claramente, y esto es una postura absolutamente personal, persigue como objetivo lograr la instalación, sobre todo en la Patagonia, como le decía, porque allí no solamente hay disponibilidad de energía, sino que están los glaciares que pueden proveer a estos grandes centros de datos el agua suficiente para refrigerar todos estos equipos, sino que también no debemos olvidar que este mismo gobierno ha obtenido a través de la ley de base la aprobación del régimen de incentivo a grandes inversiones. Este régimen precisamente lo que genera es la posibilidad de que grandes grupos inversores, grandes empresas con un capital superior a los 200 millones de pesos puedan llevar a cabo inversiones para desarrollar actividades en nuestro país, tanto en el campo de la energía, de los combustibles, de los hidrocarburos, pero también de la tecnología, y que por lo tanto estos grupos de inversores que lleven adelante este tipo de proyectos van a recibir durante 30 años una serie de beneficios que son no solamente de carácter tributario, cambiarios y aduaneros, sino que también les reportan otro tipo de exenciones durante 30 años para poder llevar adelante. Así que tranquilamente estos proyectos que tienen por objeto instalarse en otros países, como está ocurriendo, por ejemplo, en Chile. Chile es uno de los máximos referentes en toda Latinoamérica que está llevando adelante estos proyectos de instalación de estos grandes centros de cómputos, y que precisamente todos estos centros están siendo instalados en aquellas zonas, en aquellas áreas donde existe precisamente formaciones de glaciares y áreas
periglaciales. Por lo tanto, damos crédito a este rumor, a esta propuesta, a esta iniciativa, en cuanto a que el gobierno podría estar pensando seriamente en esta posibilidad de llevar adelante una modificación a esta ley de bases, ley de presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de favorecer o permitir el desarrollo de estas actividades de tecnología. Está bueno lo que decís, porque creo que la mayoría de las personas cuando pensaron en la modificación de la ley de glaciares, bien, siempre lo que se piensa es la actividad minera, digamos, otro tipo de extractivismo, ¿no? Pero creo que no todo el mundo pudo, teníamos estas noticias de la intención de poder instalar estos centros digamos, de inteligencia artificial, pero no poder unir ambas noticias, que sin duda es muy interesante poder pensarlas de manera vinculada a ambas noticias, ¿no? Siempre que aparece una iniciativa, una propuesta de echar mano, de modificar una ley existente y vigente, que aparte tiene los antecedentes de haber sido una ley resistida por los grandes grupos empresarios y las grandes corporaciones, como fue en su momento por la Barrigol, uno tiene la obligación de pensar un poquito más allá y decir, che, ¿qué se traen entre manos estos gobiernos que quieren echar manos a estas leyes que no solamente han sido el resultado del proceso de luchas colectivas y también el involucramiento de sectores académicos, técnicos y científicos? Todas estas leyes de carácter ambiental tienen o reconocen como base o como fundamento haber sido el resultado de luchas o de conflictos socioambientales muy, muy fuertes que se han gestado en distintos territorios y que a consecuencia de ello han dado las bases para el desarrollo, la elaboración y posterior sanción de estas leyes de carácter ambiental. Digamos, entonces, si hoy tenés un presidente que muestra públicamente que viaja permanentemente a Estados Unidos, que se reúnen con corporaciones que son precisamente corporaciones tecnológicas, Elon Musk es uno de ellos, es uno de los representantes más importantes en el mundo, y que a su vez lleva a Estados Unidos la propuesta, la invitación para que esos empresarios se presenten sus proyectos para que en el marco del RIGI puedan llevar adelante sus inversiones, y que esas inversiones en tecnología, vos ves que la principal demanda que tienen, y que esto está reconocido técnica y científicamente, el gran consumo de energía y principalmente de agua y de agua fría para el sostenimiento de esto, no te queda otra que empezar a pensar seriamente de que estas modificaciones persiguen esos fines. Bueno, decíamos entonces, ahora bien, ¿cómo surgen estas normas, estas leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental? Y ahí no podemos dejar de señalar que en nuestro país, en la Argentina, a partir del año 1994, se produce una reforma muy importante en nuestra Constitución Nacional, que una de las grandes novedades o de los aspectos más importantes que incorpora esta reforma constitucional, que en su momento claramente apuntaba a otro objetivo, que era precisamente promover la reelección en su momento de quien era candidato a presidente, pero ha tenido, a mi criterio, una enorme virtud de haber incorporado de manera expresa a nuestra Constitución Nacional el artículo 41, que es conocido como la denominada cláusula ambiental. Y esto es muy importante, que un derecho en nuestro país sea incorporado de manera expresa a nuestra Constitución Nacional. Nosotros sabemos que la Constitución Nacional es la Carta Magna Fundamental, es la norma más importante que tenemos en este caso en nuestro país, es la norma de mayor jerarquía, es el grado de mayor protección que un derecho puede recibir dentro de un país, digamos. Entonces, cuando el legislador toma esta decisión de incorporar precisamente a través del artículo 41 esta cláusula ambiental,
lo que está diciendo es que le va a brindar a estos derechos el mayor grado de protección. Y por lo tanto lo eleva a un derecho de mayor jerarquía, le otorga una mayor entidad, equiparable, en este caso, a los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros estados y otros organismos. Perdón. Este artículo 41 contiene tres grandes párrafos. El primer párrafo que define cuál es el alcance, cuál es el contenido, qué es lo que debemos entender en términos generales que protege la Constitución Nacional a través de este artículo 41. La segunda parte se refiere a cuáles son las obligaciones de las autoridades con respecto a este derecho, y la tercera parte, que es la más importante en relación al tema al cual hoy estamos tratando, tiene que ver con lo que se reconoce con el ejercicio del poder de policía ambiental, es decir, la potestad para dictar normas de contenido ambiental. Bueno, en la primera parte, que seguramente muchos de los que están participando en este encuentro ya lo han escuchado varias veces, pero bueno, viene al caso de tratar de recordarla. En la primera parte, esta cláusula establece que todos los habitantes tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y luego habla de las actividades productivas. Dice que las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Es decir, este concepto es lo que comúnmente se conoce como desarrollo sustentable. Es decir, que ahí vemos que la Constitución no protege cualquier tipo de ambiente, sino que es un ambiente que está perfectamente adjetivado. Es decir, cada una de estas características, cada una de estas cualidades deben estar presentes para que este derecho sea real, sea efectivo y sea precisamente garantizado tal cual lo prevé la Constitución. Es decir, debe ser sano, es decir, no debe poner en riesgo ni la salud ni la vida de nuestros habitantes, debe ser equilibrado, es decir, se deben respetar todos los ciclos de la naturaleza, debe ser apto para el desarrollo humano. Luego establece, decíamos nosotros, en relación a las autoridades, establece un criterio muy amplio y dice las autoridades proveerán a la protección de este derecho, y ya vemos que cuando utiliza el término autoridades lo hace en términos absolutamente amplios y genéricos, es decir, no distingue, por lo tanto están comprendidos dentro de este concepto amplio de autoridades todos los niveles de estados que existen en nuestro país, es decir, están, por lo tanto, obligados a proteger este derecho al ambiente sano todas las autoridades que integran el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios. Pero no solamente los distintos órdenes de gobierno, sino que también los distintos poderes constituidos del Estado. Por lo tanto, también están incluidos dentro de esta nómina de autoridades obligadas a garantizarnos a nosotros, los ciudadanos, este derecho a vivir en ambiente sano, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. También, vuelvo a insistir, en el orden nacional, en el orden provincial y también cuando corresponda en el orden municipal. ¿De qué forma van a proveer todos este cúmulo de autoridades a la protección de este derecho? Cumpliendo precisamente con aquellas obligaciones que la ley concretamente les ha delegado. El poder legislativo sancionando leyes que protejan al ambiente, el poder ejecutivo precisamente aplicándolos al caso concreto y el poder judicial haciendo lo propio en aquellos casos que son sometidos precisamente al conocimiento y a la decisión del Poder Judicial. Así que ahí ya vamos configurando de cierta forma las características del derecho, las obligaciones, quiénes están obligados a proveer este derecho. Y por último, decíamos, y que tiene que ver con este tema, habla del poder de policía en materia ambiental. Es decir, aquí el legislador ha establecido una nueva forma de reparto de competencia distinto a lo que se venía conociendo respecto de la sanción de otro tipo de normas distinto de las ambientales. Entonces,
La Constitución prevé, para el caso del Congreso, el ejercicio de potestades de dictar normas de carácter exclusiva, excluyente, concurrente y demás, pero aquí el legislador ha incorporado una forma novedosa de reparto de competencia cuando nos referimos a normas que tengan como contenido cuestiones vinculadas al derecho ambiental. Y dice, por un lado, corresponde a la Nación, es decir, al Congreso de la Nación, dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección ambiental. ¿Sí? Ahí, a partir de esta configuración y a partir de este establecimiento real y concreto de la potestad, de la facultad que el legislador le ha otorgado al Congreso de la Nación para dictar normas de presupuestos mínimos. Estas normas de presupuestos mínimos son aquellas normas que son de carácter generales y que por lo tanto están vigentes en todo el país, rigen en todo el territorio de la nación y por lo tanto es el piso mínimo de protección que todas las provincias deben asegurar respecto de cada uno de los ciudadanos que vivan en sus territorios. Es decir, en definitiva, las normas de presupuestos mínimos establecen el mínimo de protección en materia ambiental y deja reservado a las provincias la potestad, dice, de dictar sobre esos presupuestos mínimos normas complementarias. ¿Qué significa normas complementarias? Es decir, normas que sean maximizadoras de este piso de protección. Por lo tanto, las provincias, de acuerdo a esta potestad, pueden dictar normas que maximicen, es decir, establezcan mayor grado de protección, es decir, pueden establecer mayores prohibiciones, pueden establecer mayores rigor para aprobar determinadas actividades, es decir, las provincias pueden establecer el techo de protección, el máximo de protección. Esa es, en definitiva, la diferencia entre la nación y las provincias. La nación establece un piso de protección y la provincia establecen el techo, es decir, el máximo de protección. A partir de allí, hoy tenemos 12 normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, de los cuales la más importante de todas es la Ley General de Ambiente, la Ley 25675, que establece las normas y los principios referidos a la política ambiental nacional y que rigen en todo el territorio en nuestro país, digamos. Es decir, la Ley General del Ambiente, la ley que protege a los bosques nativos, y bueno, dentro de esta numeración de leyes que ha dictado el Congreso, está la Ley de Protección de Glaciares. En este sentido, señalar que la primera propuesta, la primera iniciativa que hubo en relación a proteger y a regular los glaciares y los ambientes periglaciares fue un proyecto de ley que se presentó el 26 de noviembre del 2007. Este proyecto fue el resultado de una iniciativa, una propuesta presentada en su momento por la legisladora Marta Maffei. En términos generales, se puede decir que es una ley muy similar a la actualmente vigente, que es la segunda ley, y que, bueno, en definitiva, hacia el año 2007, el 22 de noviembre del 2007, precisamente se presenta este proyecto. Como resultado de este proyecto se aprueba una primera ley de presupuestos mínimos de protección de los glaciares y ambiente periglacial. Esa ley se hace bajo el número 26.418. Y esto fue aprobado el 22 de octubre del año 2008. Sin embargo, esta ley inmediatamente fue vetada a través del decreto 1837, que ustedes ven ahí en la pantalla a la derecha. Ese decreto fue emitido en su momento por la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Ahí en el artículo 1 observa precisamente al proyecto de ley registrado bajo el número 26.418. Es decir, bajo este decreto se produce el veto de esta ley de glaciares. Es decir, se deja sin efecto, se deroga esa ley.
El decreto es del 10 de noviembre del 2008. Cuando vos analizás el contenido de los decretos, surgen allí los motivos por los cuales en su momento la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso el veto de esa ley. Concretamente hace referencia al artículo 6 del proyecto de ley. El artículo 6 refiere precisamente a cuáles son las actividades prohibidas, es decir, en aquellas zonas donde se encuentran en presencia glaciares o ambiente periglaciar, la ley prohibía el desarrollo de determinadas actividades que de alguna forma pudieran tener un impacto significativo sobre los glaciares. Y allí enumera claramente cuáles son esas actividades que pueden generar un impacto sobre los glaciares, como es, por ejemplo, la liberación y dispersión de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura y de infraestructura, también la instalación y el desarrollo de actividades industriales y la exploración y la explotación minera, petrolífera, incluyendo esta restricción en aquellas áreas que se desarrollan en el ambiente periglaciar. ¿Sí? Allí, claramente la ley establecía expresamente como una actividad prohibida la exploración y la explotación minera y petrolífera en aquellas zonas donde hubiera presencia de glaciares o ambiente periglaciar. Entendía la presidenta que con esa prohibición, ahí está destacado en el decreto, dice la prohibición de la exploración y la explotación minera y petrolífera, incluyendo esa restricción en aquellas áreas que se desarrollan en el ambiente periglaciar saturado en hielo, daría preeminencia, dice, a los aspectos ambientales por encima de las actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del ambiente. Es decir, claramente allí surge que el veto se da en razón de que se ha priorizado el desarrollo de una actividad netamente económica por sobre los aspectos ambientales. Esto fue muy discutido en su momento, fue muy debatido. De hecho, los sectores opositores al oficialismo en ese momento habían denominado este veto como el veto Barrigol, porque precisamente el veto se dio con posterioridad a la reunión que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había tenido con los representantes de la empresa multinacional Barrigol, digamos. Con posterioridad a esa reunión surge este veto a la ley de glaciares. Pero bueno, luego hay un segundo periodo, una segunda etapa. Ya en el año 2010 surge una nueva iniciativa, una nueva propuesta, precisamente de tratamiento y discusión y posterior aprobación de un nuevo régimen de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar. Esta ley, este proyecto de ley fue iniciativa en su momento del legislador Daniel Filmus, y ahí también están la nómina de legisladores a la derecha que acompañaron a este proyecto elaborado por Daniel Filmus, que definitivamente terminó por aprobarse y es la actual y vigente ley de protección de glaciares, y que gira bajo el número 26.639. Bueno, ya yendo concretamente a algunos de los aspectos que considero importante poder señalar aquí en relación a este proyecto de ley, la ley 26.639, ahí vemos que en el artículo 1, por ejemplo, establece que el objetivo precisamente de esta ley es la protección de los glaciares, por un lado, y del ambiente periglaciar. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad esta ley procura precisamente proteger esos glaciares y ese ambiente periglaciar? Precisamente para que se transformen esas zonas en reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, a su vez para que sirvan también para la agricultura. También es importante la presencia o la conservación de estos glaciares
como proveedores de agua para la recarga de las cuencas hidrográficas. Es decir, ya vamos a ver, muchas de las cuencas hidrográficas que nacen precisamente en la alta montaña tienen sus orígenes precisamente en estas zonas glaciares y este ambiente periglaciar. También importante la preservación de estos glaciares para proteger la biodiversidad que está presente en esta zona. También otro de los objetivos que persigue precisamente esta ley es que se transforme también como fuente de información científica y como atractivo turístico también. Y por último, el artículo dice que los glaciares constituyen bienes de carácter público, es decir, están fuera del comercio, es decir, no son bienes que pueden ser objeto de comercio. El artículo 2 también es un artículo muy importante porque establece dos definiciones centrales en relación a esta ley. Por un lado define lo que es glaciar y por otro lado define qué es el ambiente periglaciar. Estos artículos los traje a colación porque son los que después van a ser objeto de una disputa judicial. El artículo 2 dice que glaciar es toda masa de hielo perenne, ¿sí? Principal característica de un glaciar es una masa de hielo perenne, es decir, que perdura a lo largo del tiempo, es estable o que fluye lentamente con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicados en diferentes ecosistemas. Este aspecto también es muy importante y por eso lo destaqué. Cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Es decir, acá tenemos la principal característica que define la ley, que define a un glaciar. Es decir, una masa de hielo perenne, cualquiera sea su forma, cualquiera sea su dimensión y el estado de conservación en que se encuentra. Y luego define el ambiente periglaciar en las altas montañas, que es el área con suelos congelados que actúa como regulador de los recursos hídricos. También algunos técnicos especialistas han denominado o denominan precisamente a este ambiente periglaciar como los permafrost, es decir, que es la parte que está en la parte más baja de los glaciares, es la primera parte que empieza precisamente a derretirse como consecuencia del calentamiento y es a partir de allí donde comienzan precisamente a nutrirse las distintas cuencas hidrográficas que nacen a partir de estas formaciones glaciares. El artículo 3 establece la obligación de crear un inventario nacional de glaciares con el objetivo de que a través de este inventario se individualicen todos los glaciares y todas las geoformas que actúan como reservas hídricas en todo el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. Esto era muy importante. Sí, para saber qué es lo que vamos a proteger, claramente era necesario, era fundamental, primeramente llevar a cabo la realización de un inventario. Es decir, debíamos primeramente poder establecer qué cantidad de glaciares existen en nuestro país, en qué dimensiones, en qué lugares están ubicados, qué grados de conservación mantiene y demás. Por eso que el artículo 3 impone como una de las obligaciones precisamente a la autoridad de aplicación de esta ley, en este caso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la obligación de llevar a cabo un inventario nacional de glaciares. El artículo 5 dice que ese inventario debía ser confeccionado por un organismo especializado en la materia y que es concretamente el Instituto Argentino de Nivelología, Glaciología y de Ciencias Ambientales, ¿sí? Conocido como el IANIGLA. Este será el organismo designado especialmente por la ley para llevar adelante ese inventario de glaciares. Al igual que la ley anterior que había sido vetada, el artículo 6 vuelve a establecer la prohibición de ciertas y determinadas actividades en todas aquellas zonas en las cuales estén emplazados precisamente los glaciares
o exista ambiente periglacial. En una primera parte de este artículo 6, vamos a ver que establece una prohibición genérica de actividades y dice que en los glaciares están prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1, es decir, aquellas funciones que decíamos que tenían precisamente de ser proveedores para las cuencas, de servir para el consumo humano, de servir para la agricultura, es decir, cualquier actividad que se lleve a cabo en cercanía de esta zona y que de alguna forma pueden afectar la condición natural del glaciar o afectar alguna de estas funciones, están expresamente prohibidas por la ley, como así también aquellas actividades que puedan significar la destrucción o interfieran sobre el avance de esos glaciares. Esa es la regla general. Y luego establece prohibiciones particulares. Sí, la ley expresamente ha señalado que están especialmente prohibidos en esta zona llevar adelante, al igual que la ley anterior, la liberación, dispersión y disposición de sustancias o elementos contaminantes. En el inciso B también vuelve a prohibir la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, salvo aquellas que sean necesarias para la investigación científica. En el inciso C vuelve, al igual que la norma vetada, a prohibir la exploración y explotación minera, hidrocarburífera, y se incluyen también esta restricción en aquellas áreas que se desarrollen en el ambiente periglaciar. Es decir, en el caso de la explotación minera y hidrocarburífera, abarca no solamente la zona de glaciares, sino también el ambiente periglaciar. Y por último, la instalación de industria o de actividades industriales que claramente puedan afectar a estos hielos. Bueno, el artículo 7 dice que para todas aquellas actividades que de alguna forma no afecten, como dice el artículo 6, las funciones o la formación o precisamente la evolución propia de estos glaciares y que por lo tanto puedan llevarse a cabo, estarán sujetas previamente a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Si en la medida que estas actividades no representen un impacto significativo, podrán ser llevadas a cabo siempre y cuando se ejecute o se lleve a cabo con anterioridad y de manera previa un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que por supuesto tiene que garantizar, al igual que cualquier actividad que reúna alguna de estas características de impactar sobre el ambiente, la posibilidad de promover la participación ciudadana en cada una de esas audiencias. Y el artículo 15, por último, establece un plazo para que el organismo especializado lleve a cabo ese inventario de los glaciares. Y dice que en el plazo de 60 días, a partir de la sanción de la ley, es decir, en el año 2010, a partir de ahí, en 60 días, el organismo encargado de llevar adelante el Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA, tenía la obligación de presentar ante la autoridad nacional un cronograma de ejecución de ese inventario. Y a la vez le imponía un plazo no mayor a los 180 días para llevar a cabo la culminación de ese inventario. Bueno, aquí está el resultado precisamente de ese inventario nacional de los glaciares y allí, por ejemplo, se pudo establecer que en nuestro país, en la Argentina, existen 16.968 glaciares identificados, que esos 16.000 glaciares representan un total de 8.884 kilómetros cuadrados de cobertura de esos glaciares. También otro de los datos significativos que surgen de este inventario es que de esos 16.968, 16.078 están emplazados en la cordillera de los Andes y que representan en ese lugar, en ese sector, un total de 5.768 kilómetros cuadrados de cobertura. Ahí se pueden ver los mapas que identifican claramente dónde están emplazados mayormente
nuestros glaciares en nuestro territorio. Y aquí, en ese relevamiento, ahí podemos advertir la cantidad de cuencas hidrográficas que nacen precisamente a partir de estas formaciones glaciares y periglaciares. Allí podemos ver la importancia de las cuencas que nacen en cada una de todas estas regiones. Todo lo que están destacados en color celeste representan precisamente las cuencas que nacen en ese sector. Ahora bien, decía que una de las causas importantes que se derivaron y que tiene que ver precisamente con el incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley de protección de glaciares, ha ocasionado o ha derivado en la realización de un proceso penal que precisamente tenía por objeto investigar la probable responsabilidad de aquellos funcionarios públicos que, conforme a la ley de glaciares, tenían que llevar a cabo determinadas acciones o determinadas actividades para cumplir con los objetivos que preveía la ley y principalmente con los plazos previstos para llevar adelante, por ejemplo, la realización del Inventario Nacional de Glaciares. Esta investigación penal la llevó adelante el juez federal Eduardo Casanelo y se produjo precisamente a partir de un hecho de un derrame que se produjo en San Juan, en la mina Veladero, que pertenece precisamente a la empresa Barrigol. A consecuencia precisamente de ese derrame, se da origen a una investigación penal que recae precisamente en este juzgado, en el juzgado federal número 7, y a partir de todo un proceso de investigación y recopilación de testimonio y documentación, el juez Casanelo tuvo por acreditado que en ese momento ciertos funcionarios públicos que tenían a su cargo la aplicación de la ley de glaciares, es decir, ex secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, como fue el caso de Omar Vicente Judis, Sergio Gustavo Laruso y Juan José Musi, fueron 3 secretarios a los cuales el juez Casanelo le atribuye haber cometido el delito de abuso de autoridad precisamente por no haber cumplido con las obligaciones que prevé la ley y que se refiere concretamente a, primero en principal, por no haber llevado a cabo el inventario nacional en tiempo y forma, porque la ley le imponía precisamente la obligación de cumplir con este objetivo en el año 2010 y definitiva el inventario se lleva a cabo recién en el año 2016. El juez entendió que ese incumplimiento, esa omisión por parte de estos funcionarios había dejado en situación de absoluta desprotección a los glaciares y había permitido a la vez a la empresa Barrigol llevar adelante actividades que conforme a la ley vigente resultaban totalmente prohibidas. Lo mismo hizo respecto de Ricardo Villalba, que también lo encontró o lo encuentra responsable de abuso de autoridad, y Ricardo Villalba en ese momento era el director del IANIGLA, y que por lo tanto lo hace responsable por no haber cumplido en tiempo y forma con la realización del inventario, también porque al momento de elaborar el manual de procedimiento que tenía por objeto identificar los glaciares existentes en nuestro territorio, esta autoridad estableció como criterio de identificación de los glaciares y que por lo tanto únicamente iba a considerar como parte de ese inventario aquellos glaciares que eran superiores a una dimensión de 1 hectárea. Por lo tanto, dejó de lado muchas otras geoformas que tenían superficies menores a esa dimensión, es decir, a 1 hectárea, pero
que representaban un aporte significativo y muy importante para las cuencas hidrográficas del lugar. Por lo tanto, entendió el fiscal que ese criterio de 1 hectárea no es un criterio técnico y que por lo tanto no estaba justificado y por lo tanto había favorecido en este caso el desarrollo de la actividad minera de la empresa Barrigol en un lugar que, conforme a la aplicación de la ley, no podía llevarse a cabo. Tampoco, también le reprocha no haber tomado las medidas necesarias al momento de verificarse aquel derrame de solución cianurada, de no haber tomado las medidas para ordenar el cese de la actividad, incluso la clausura de la actividad y la remediación. Y por último, dictó la falta de mérito de Carlos Corbalán, de Patricia Gandini y de Eugenio Brear, quienes en ese momento, al momento de este evento, de este derrame, se desempeñaban como directores de parques nacionales. Esta causa está en plena tramitación, el juez ha concluido con la etapa de investigación y ha solicitado la elevación a juicio, así que todavía no se pasó al proceso oral y público. Y la otra causa, ya terminando, yendo al cierre de esto, que también me parece importante poder señalarla, es una acción declarativa de inconstitucionalidad que en su momento promovió la empresa Barrigol, pidiendo concretamente que se declare la inconstitucionalidad de la ley de glaciares, que se declare por un lado la nulidad de la ley de glaciares y por el otro lado pedía la inconstitucionalidad de ciertos artículos de esa ley. Concretamente pidió la inconstitucionalidad del artículo 2, aquel que hacíamos referencia a la definición que hace sobre glaciares y ambiente preglacial, pidió la inconstitucionalidad del artículo 3, que se refiere a la realización del inventario, y al artículo 5 también, a cargo de Lianiglia, pide la inconstitucionalidad del artículo 6, que se refiere a las actividades prohibidas por la ley, el artículo 7, que habla de la evaluación de impacto ambiental para aquellas actividades que no estén comprendidas dentro de las actividades prohibidas, y por último, la del artículo 15, que habla precisamente de este plazo que tenía de 180 días, de 30 días para hacer el inventario. El objetivo, los fundamentos por los cuales la Barrigol pide la inconstitucionalidad de estos artículos es porque entendía que, por un lado, el Estado Nacional, al sancionar este tipo de normativa, se había excedido en el ejercicio de sus competencias federales y que había, por lo tanto, había incursionado en el ejercicio de las facultades que corresponden a las provincias, porque de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional, los recursos naturales pertenecen en dominio originario a las provincias de acuerdo al lugar donde estos se encuentren radicados precisamente. Entonces, la Barrigol plantea la inconstitucionalidad, dice que al sancionarse este tipo de ley se están incursionando sobre competencias que han sido reservadas para las provincias. Después, como segundo argumento, dice que esta ley resultaba contrario al Tratado de Integración y de Complementación Minera, que había sido aprobado por el Estado argentino en el año 2000. Y por último, dice que esta ley de presupuesto mínimo de protección de los glaciares afecta los derechos de la empresa a trabajar, a comerciar, a ejercer la industria lícita y el derecho de propiedad. En esta causa, fue una causa que se inicia precisamente en el Juzgado Federal de San Juan. El juez federal de San Juan en un principio hace lugar precisamente a este pedido de declaración de inconstitucionalidad presentado por la Barrigol, dicta una medida cautelar a favor de la empresa Barrigol, deja suspendidos estos artículos que yo recién le mencionaba y se declara incompetente. A partir de allí,
la causa pasa precisamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en esa causa también hay que destacar que la provincia de San Juan pide participación en esa causa como tercero interesado, pero no lo hace con el objeto de proteger los derechos ambientales de sus ciudadanos o coterráneos, sino que muy por el contrario. Lo hace coadyuvando a la defensa de los argumentos que había planteado precisamente la Barrigol. Allí la provincia de San Juan también sostiene que esta ley de presupuesto mínimo viola el artículo 41 y el artículo 124, porque la ley de glaciares había establecido una definición muy amplia respecto de lo que debía entenderse por glaciares y ambiente periglacial, y en que de cierta forma prohibía de manera absoluta la realización de la actividad minera, que es una actividad que depende precisamente de económicamente y que favorece la economía local en la provincia de San Juan. Como resultado, y a modo de cierre, la Corte Suprema rechaza precisamente este planteo de la Barrigol pidiendo la inconstitucionalidad de estos artículos y la nulidad en general de la ley, pero lo hace por una cuestión meramente formal. Dice que la empresa Barrigol no había acreditado en el juicio haber sufrido un perjuicio concreto a sus derechos ni a sus intereses, y por lo tanto no podía solicitar la declaración en abstracto de la nulidad de una ley que claramente no había podido demostrar que le había ocasionado un perjuicio real y efectivo a la empresa, menos en las actividades de explotación que estaban llevando a cabo en la provincia de San Juan. Y esto se debía porque precisamente el Yaniglia no había hecho aún el inventario, y por lo tanto, al no existir el inventario, no se había podido demostrar de que la empresa Barrigol le había afectado ese derecho, porque no se sabía todavía en qué lugares existían glaciares o no. Entonces, por esta cuestión formal, es decir, por falta de causa, por falta de controversia, la Corte rechaza este planteo y por lo tanto no va al fondo de la discusión. Es decir, la Corte en este caso no se pronuncia sobre si realmente el Congreso se había excedido en su potestad al dictar este tipo de normas, tampoco analiza si la ley de glaciares realmente afecta los intereses de la empresa Barrigol para comerciar, para trabajar y para ejercer su industria lícita, sino que directamente, al no existir controversia, al no poder demostrar la Barrigol de que esta ley le ocasiona un perjuicio particular y concreto a la empresa, directamente lo rechaza in limine y por lo tanto queda subsistente aún respecto de estos planteos y estas discusiones que realiza la Barrigol en este caso. Así que bueno, otra de las cuestiones, y esto lo paso directamente, este es un informe muy, muy interesante que lo ha hecho el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se llama Informe Especial sobre el Océano y la Criósfera en un ambiente cambiante. Este es un informe que realiza un análisis global y general respecto de cuál es la situación de los glaciares y de los ambientes peliglaciares en todo el mundo, y dice que hay una gran retracción, es decir, hay una pérdida de estas masas de agua sólida y que se deben principalmente al calentamiento global y a la realización de actividades que impactan directamente sobre ello. Eso no lo voy a traer en detalle para que no se haga muy largo, pero, por ejemplo, en relación a nuestro país, ahí se ha podido establecer, por ejemplo, este informe habla de la Argentina y dice, en algunas regiones montañosas, el retroceso de los glaciares y los procesos relacionados de cambio en la criósfera han proporcionado mayor accesibilidad
a las industrias extractivas y actividades relacionadas para extraer minerales y metales. Se ha informado que la contracción y retroceso acelerado de glaciares facilitan las actividades mineras en Chile, Argentina y Perú. Es decir, ahí el informe habla claramente cómo hay un retroceso, hay una pérdida acelerada de nuestros glaciares a raíz del desarrollo de las actividades mineras en toda esa zona. También dice esa retracción, esa pérdida de glaciares se puede traducir en impactos negativos y en ese caso, dice, el estudio proyecta que la reducción de agua de deshielo de los glaciares y de la nieve en la cuenca hidrográfica provoca una reducción del suministro de agua a una mina, en este caso, y a la construcción de infraestructura para obtener de agua. Es decir, que claramente el informe da cuenta de cómo la pérdida de glaciares afecta precisamente no solamente la provisión de la cuenca, sino también el desarrollo de otras actividades. Hay sí, ahí te interrumpo, sí. Darío. Por ejemplo, la semana pasada, seguramente mucha de la gente que está acá nos está escuchando lo ha visto, que salió en los medios una noticia, un estudio, por ejemplo, sobre el retroceso de glaciares en la zona de Río Negro, donde especialistas ya están hablando de un colapso hídrico, porque directamente hay localidades de Río Negro que directamente podrían quedarse sin agua, tanto para suministro domiciliario como para también poder sustentar una serie de actividades que dependen absolutamente del agua provista por esos glaciares, ¿no? Esas noticias ya las estamos viendo en nuestro día a día. Bueno, está buenísimo el informe que traes, pero ya informes locales están hablando de lo mismo, ¿no? Del retroceso y de que ya estamos hablando de un colapso hídrico en muchas regiones. Ese informe que estamos viendo ahora, el desplazamiento de altas temperaturas subtropicales hacia los polos, impulsa la pérdida de masa de glaciares patagónicos. Ese es el informe que hace referencia a vos, Virginia. Es un estudio científico que se llevó a cabo en la Patagonia, en nuestro país, a través de las universidades públicas. Es un trabajo que ha sido publicado precisamente en la revista Nature y es del 23 de abril de 2025. Ese informe da cuenta de cómo precisamente hemos perdido glaciares a raíz de las altas temperaturas, que a raíz de este fenómeno que tiene que ver también con la deforestación, la pérdida precisamente de bosque nativo, que ha hecho que precisamente la dinámica de los vientos y de las temperaturas también se hayan modificado y cómo esa dinámica termina, en nuestro caso, por impactar sobre los glaciares y las zonas periglaciares. Así que bueno, eso en términos generales. Estoy totalmente convencido de que nuestra ley de glaciares está en riesgo. También estoy convencido que es necesaria sostener su protección. Y bueno, espero que cada uno de los que han participado de este encuentro encuentre los motivos por los cuales crean conveniente y necesaria proteger a nuestros glaciares. Nada más. Muchas gracias. Me acabo de dar cuenta que estaba muteada. Ahí me están diciendo, no se escucha, yo estoy hablando hace un minuto. Bueno, iba compartiendo ahí algunos comentarios, disculpen. No, decía, bueno, algunos comentarios ahí Ana había mencionado, seguramente se entró unos minutitos más tarde, esto de que la ley de bases en un momento ya estaba incluida en la modificación de la ley de glaciares, en su momento después se tuvo que retirar en las negociaciones, pero bueno, ahora vuelve, digamos, esta posibilidad de que se modifique esta vez por decreto. Yo quería preguntarte en esos términos, digamos, sobre todo con el principio de no regresividad que hay en el derecho ambiental, ¿no? Que, bueno, una vez que se ha alcanzado un nivel de protección, se supone que no se debería volver atrás. ¿Cómo aplica en este caso? Bien, gracias.
Sí, excelente, excelente. Esa es la explicación clave. Yo decía al comienzo que una de las leyes fundamentales del presupuesto mínimo de protección ambiental tiene que ver con la Ley General del Ambiente, la 25675, que establece el régimen de política ambiental nacional y que dentro de esas leyes juegan un papel muy importante los principios en materia ambiental. El principio de prevención, el principio de precaución, el principio de solidaridad, de sustentabilidad, digamos. Pero, como bien mencionás vos, Virginia, uno de los principios más importantes es el principio de progresividad y de no regresión. ¿Qué significa este principio? Que una vez que se ha establecido o se ha alcanzado un régimen, un estatus jurídico de protección, ese estatus no puede ser minimizado, no puede ser reducido por una norma posterior, sino que muy por el contrario. Lo que la Ley General del Ambiente propicia es ir estableciendo cada vez mayor grado de protección, es decir, maximizar la protección y no reducirlo. Por lo tanto, la ley, en este caso la ley de glaciares, al ser una ley de presupuestos mínimos y conforman, por lo tanto, el piso mínimo de protección, Claro. no pueden establecerse o no pueden dictarse nuevas normas que vayan o sean inferiores a esta protección que ya se ha alcanzado a partir del año 2010 con la vigencia de esta ley. Por lo tanto, no solamente no pueden dictarse normas posteriores que flexibilicen esa protección, sino que mucho menos puede hacerse a través de un decreto que, Claro. como sabemos nosotros, de acuerdo con la jerarquía de nuestras normas, precisamente nosotros tenemos una norma fundamental que es la Constitución Nacional y por debajo de ella están las normas nacionales, las normas provinciales y las ordenanzas en materia municipal o la resolución en el caso comunal. Y en una situación intermedia entre las normas nacionales y provinciales están los decretos. Y los decretos no pueden dictarse no pueden constituirse en normas generales y abstractas que tengan por objeto regular conductas humanas o en este caso regular cuestiones ambientales. El decreto lo único que puede decir es decir cómo se va a aplicar una norma, pero no puede modificarla. Por lo tanto, resulta totalmente inconstitucional una propuesta de estas características, es decir, que tengan por objeto modificar a través de un decreto una norma de presupuesto mínimo. Bien, entonces, ante la eventualidad de que este decreto realmente saliera, obviamente habría cientos de presentaciones por la inconstitucionalidad que eso implicaría, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Bien, lamentablemente, bueno, ahí, bueno, hay gente que estaba preguntando, creo que le están contestando de cuál es, cuál es la ley actual vigente y cómo puedo acceder a ella. Bueno, porque, digamos, vos hablaste de distintas causas, por ahí se perdió el número de ley, creo que le están contestando la 26639. Exactamente. Es la ley Infoleg nacional. es un espacio virtual que depende del Ministerio de Economía, Infoleg, de legal. Allí están publicadas la mayoría de todas las leyes nacionales. Ahí Bien. pueden encontrarla. Infoleg. Infoleg. Ahí, bien. Ahí yo lo comparto en los comentarios para que la gente le quede. Bueno, a Ana de Bariloche justamente le estaba respondiendo que era la ley de glaciares, la 26639 y la 25675, que es la general de ambiente, que es la que estabas mencionando también. Bien, esto Infoleg sería ¿está bien así? Sí, no sé si estás viendo. Ahí se pueden descargar las leyes también para que puedan acceder. Bueno, la importancia de estar informados, pero también poder, porque lamentablemente esto, digamos, hay cuestiones claramente legales que tienen que ver con lo que estás comentando, pero también me parece que la batalla de alguna manera se da en el plano cultural, ¿no? Esto de que estamos naturalizando de que cuestiones se pueden cambiar las leyes a lo mejor sin ningún tipo de teniendo en cuenta todos estos aspectos que vos estás mencionando,
y también minimizando los impactos que eso pueda tener, ¿no? Entonces también por eso consideramos que es clave poder tener acceso a información válida, legítima y poder tener estas discusiones y poder también colectivamente defender estos ecosistemas, nuestros territorios y también estos ecosistemas tan necesarios para la vida misma. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o Darío, bueno, infinitas gracias por todo lo que compartiste. No sé si querés decir algo como para ir cerrando, ya que estamos ya casi son... No, simplemente no, bueno, nuevamente agradecerte a vos, Virginia, y a la Universidad Libre del Ambiente por la invitación y bueno, permitir y bueno, celebrar de que existan estos espacios que sirvan como espacios de encuentro, de intercambio y de reflexión. Creo que es fundamental la tarea que tenemos por delante, no solamente para difundir, sino también para acercar conocimientos mínimos, conocimientos básicos, saber que hay instrumentos, saber que hay herramientas que como ciudadanos tenemos a mano y que podemos y necesariamente tenemos que utilizar y que tiene que ver con la posibilidad de acceder a la información. Es decir, esto es clave para poder generar algún tipo de transformación que tenga que ver a nivel civilizatorio, cultural, social y demás. Es clave empezar a involucrarnos como ciudadanos y saber de qué están estas herramientas, que existe un derecho al acceso a la información, que como ciudadanos podemos requerir información en cualquier organismo del Estado, nacional, provincial y municipal, que los estados están obligados a proporcionar esa información, que cada vez que se accede a una información es posible a partir de allí poder decidir el destino de nuestro accionar, ya sea para reclamar públicamente, para exigir acciones al Estado, como para poder también intervenir si es necesario desde el punto de vista judicial. Pero el acceso a la información ambiental es clave y bueno, saber que hay herramientas, la ley 25831 es una ley nacional que promueve y facilita el acceso a este tipo de información, que prevé que hay obligación del Estado de proveer esa información y que cuando el Estado no lo hace, hay una herramienta judicial como es el amparo por mora, en el cual se puede recurrir a un juez y el juez es quien va a obligar al funcionario renuente o que se niega a proporcionar la información que se requiere y que por lo tanto siempre va a haber una instancia en la cual el ciudadano se va a poder encontrar con información. Y a partir de la información, a partir de allí podemos claramente delinear cuál va a ser nuestra acción en concreto. Buenísimo, buenísimo lo que compartís y clave también lo que estás compartiendo justamente que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder hacer cumplir nuestros derechos, en este caso el acceso a la información, que mucha gente, bueno, yo ponía esto del Tratado de Escazú, tenemos entonces leyes nacionales y tratados internacionales que Argentina adhiere y que son vinculantes y que justamente los funcionarios del Estado tienen la obligación de proveer, de que tengamos acceso a esta información ambiental que, como bien decís, es clave para poder tener decisiones informadas. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Darío, por haberte hecho un huequito en tu agenda y venir a compartir todos tus conocimientos. Así que, bueno, el resto de la gente que fue acompañando, reiteramos que esta exposición va a estar colgada, disponible en nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, si no lo alcanzaron a ver completo o entraron un poquito más tarde, pueden verlo. Le invitamos también a que compartan, a que se suscriban al canal, que también hay muchas otras charlas, talleres que están compartidas ahí, muy interesantes, de muchas personas invitadas. Así que, bueno, la idea también es que esto pueda replicarse, difundir y que más gente conozca sobre esta situación que estamos atravesando en nuestro país. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan muy buenas tardes. Adiós. Gracias.